Entonces tenemos en primer lugar que antes de que comenzara la revolución industrial, es decir, antes de la mitad del siglo XVIII, teníamos una cantidad promedio de gases de efecto invernadero que nunca superó las 300 partes por millón, salvo, claro, en el máximo térmico del Paleoceno, Eoceno y en todas las llamadas grandes catástrofes, las situaciones de extinción masiva de especies. En esas ocasiones sí hubo superación de esos 300 partes por millón, pero era porque era una época catastrófica. En las épocas que no era así, nunca se superaron las 300 partes por millón de CO2 equivalente. Tenemos, a partir de los estudios del panel intergubernamental de cambio climático, tal como se presentó en el informe de Katowice, Polonia, se fijó la cifra de 350 partes por millón de CO2 equivalente. Es decir, si queremos mantener las condiciones a largo plazo, las condiciones de vida para que la vida sea de la manera que es mejor para la especie humana, no debemos nunca superar las 350 partes por millón de CO2 equivalente. Desgraciadamente, alcanzamos ya las 400 en el año 2013. Esto está claramente planteado en el quinto informe del IPCC, publicado precisamente en ese año. Dado que el ritmo de crecimiento es más o menos un poquito más de 2 partes por millón de CO2 anual, entonces nos estamos dando cuenta que vamos a alcanzar una cifra que el doctor Hansen planteó en el año 2007 como la cifra que nunca deberíamos superar, que son las 450 partes por millón de CO2 equivalente. Lo que dijo el doctor Hansen, James Hansen, es que si se supera esa cantidad, lo que ocurre es que los cambios van a ser inerciales, es decir, que ya no se va a poder detener el calentamiento global, porque el CO2 en las capas altas de la atmósfera mantiene su poder sobrecalentador 500 años. Esto quiere decir que para el año 2250, el CO2 que se emitió en 1750 a principios de la Revolución Industrial va a estar todavía sobrecalentando la Tierra con un 80% de su poder. La fecha que en el año 2018 planteó el IPCC como la fecha en la cual se alcanzaría las 450 partes por millón de CO2 equivalente, es decir, el tipping point, el punto de no retorno, es apenas el año 2030. Si antes del 2030 no tomamos las medidas necesarias para detener las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que va a ocurrir es que ya no vamos a poder hacer nada después porque los cambios van a ser inerciales. Es por eso que el texto, bueno, el informe en la cumbre de las partes del año 2018 se decía que teníamos solo 12 años para reaccionar. Y no se ve que lo estemos haciendo. Todavía muchos siguen pensando que podemos seguir emitiendo gases de efecto invernadero y que eso no va a generar nada, que todavía podemos seguir pensando en petrolizar la economía, en, como indica Rocionale, poner una planta carboeléctrica en Coahuila, o sea, son cuestiones que parece que no son capaces de leer lo que los informes internacionales al respecto. La siguiente, por favor, Brice. El segundo punto, totalmente derivado de lo anterior, es el calentamiento global. Antropogénico, como nos indica siempre el doctor Antonio Sarmiento, un gran amigo,
llamarlo calentamiento global es un eufemismo. ¿Mm? Hay que decir quién lo hace. Somos nosotros, ¿no? Es antropogénico. Entonces, las cifras aquí también son bastante claras. En el año 2015 se reconoció, la NOAA, el organismo oceánico de los Estados Unidos, reconoció en su lugar de Mauna Loa que ya había aumentado en 1 grado centígrado la temperatura de la Tierra más respecto a épocas preindustriales. Porque el incremento de la cantidad de efecto invernadero sobrecalienta la Tierra y ya la sobrecalentó en promedio 1 grado, lo cual no quiere decir que en otros lugares no haya alcanzado más temperatura y en otras menos, ciertamente. Pero si uno ve, o sea, porque en el Ártico, o sea, ha aumentado 3.5, 4 grados en promedio, o sea, es mucho más. En otras regiones es menos, pero ya en promedio ya tenemos 1 grado centígrado más. Este incremento, es muy importante esto, hay que leerlo, no como que hace, ay, que es 1 grado más de temperatura, no es nada, no. Tenemos que leerlo según la hipótesis Gaia del doctor James Lovelock. James Lovelock y Lynn Margulis, después, en su Planeta Simbiótico, plantearon la idea de que la Tierra era como un organismo, toda la Tierra. Las venas son los conductos que llevan la sangre de la Tierra, los ríos son las venas de la Tierra, etc. Este fenómeno de incrementar 1 grado centígrado es como si a nuestra temperatura corporal, que se lo saben, ahorita por el coronavirus todo el tiempo nos están midiendo la temperatura, que es de alrededor 36, 37 grados centígrados, si nos aumenta la temperatura 1 grado centígrado más, y ya estamos en 38.5, pues entonces ya nos sentimos enfermos, ya no estamos bien. Si nos aumenta 2 grados centígrados a 39.5, ya nos sentimos muy enfermos. Si nos aumenta 3, 4 grados, si nos aumenta 4 grados a 41 grados.5, estamos muertos. ¿Mm? Ahorita ya estamos enfermos. Tenemos 1 grado centígrado más. El planeta ya está enfermo. Indica el IPCC que seguimos en el escenario business as usual, es decir, el escenario normal que tenemos actualmente. Vamos a alcanzar los 2 grados centígrados en el 2040. Es decir, vamos a estar muy enfermos como planeta en el año 2040. ¿Mm? Y hacia fin de siglo se piensa que el escenario es de aumentar entre 4 y 6 grados centígrados, es decir, estar muertos. Esto es muy grave, muy, muy grave. ¿Mm? El siguiente, por favor. La crisis energética. Aquí tuve la posibilidad de una serie de amigos españoles, el doctor Antonio Turiel, el doctor Jorge Riechmann. El doctor Antonio Turiel publicó el año pasado, a fines del año pasado, un libro que se llama Petrocalipsis. Y el doctor Jorge Riechmann publicó otro que se llama Otro fin del mundo es posible, decían los compañeros, en el cual plantean ambos una tesis que es esta que está aquí, que es en primer lugar que ya hemos consumido la mitad del petróleo que nos brinda la Tierra, lo cual uno dice, bueno, pues no está tan mal, ya consumí la mitad. Sí, pero he consumido la mitad que era fácil de extraer. ¿Ah? Lo que estamos es en el fin de la era del petróleo barato y estamos entrando a la era del petróleo caro. ¿Qué quiere decir esto? Se los pongo en términos del fracking. Para extraer la misma cantidad de petróleo que se extraía en la área del petróleo barato con un pozo petrolero, se requieren 200 pozos petroleros de fracking, tal como ahorita se está sacando
en Pensilvania, Oklahoma, etcétera, en los Estados Unidos de América. Y que además quieren que lo comencemos a hacer aquí en México, con un daño ambiental enorme y contaminando además los acuíferos de la región. El fracking, tal como lo demuestra el doctor Antonio Turiel en el libro que les menciono, Petrocolapso, el fracking es una tecnología devastadora de los ecosistemas. Porque como implica la realización de excavaciones de varios kilómetros de profundidad y que luego se mueven de manera, gracias a una tecnología impresionante, de manera horizontal en la Tierra, y después se hacen explosiones para romper precisamente la lutita, esta piedra porosa que tiene microgotas de petróleo en ella, con el objeto de después arrojar cantidades ingentes de agua y productos químicos para expulsar el petróleo. Bueno, ese procedimiento gasta mucha agua. Si hay microfracturas en la lutita, pues obviamente los gases tienden a subir. Y si en esa subida se encuentra con un acuífero, pues contaminan los acuíferos con petróleo, con hidrocarburos. Y entonces cuando esa agua es extraída para consumo humano o agrícola, pues llega contaminada pues con los hidrocarburos. Y eso es lo que está siendo ya denunciado. El daño ambiental del fracking en Estados Unidos ha sido ampliamente referido, pero como Donald Trump hablaba de que era la manera para adquirir la independencia energética, pues todo el mundo estaba contento, pero las compañías petroleras no son tontas. Ya se dieron cuenta de que cuesta más dinero sacar ese petróleo que lo que reciben por lo que venden. Por tanto, ya no lo van a hacer. Lo hacían porque estaban subvencionadas, pero ya no lo están haciendo. Salió Donald Trump e inmediatamente están comenzando a abandonarse. Es decir, el petróleo de aguas profundas, el petróleo del fracking, el petróleo de las arenas bituminosas de Canadá o de Venezuela es muy caro, no solamente de sacar, es muy caro respecto a la era del petróleo barato. La era en la cual la humanidad gozó de mucho petróleo para tirarlo, porque fue lo que hicimos, ya se terminó. Como dice la Agencia Internacional de la Energía, el pico de la producción petrolera mundial fue alcanzado en el año 2005. Y el doctor precisamente Turiel indica una fecha en la cual va a ser muy evidente la crisis socioeconómica derivada del fin de la era del petróleo barato, que es 2040. Esto no quiere decir que no se vea ya, pero no se ve claramente a escala global. Ahorita ya tenemos efectos de esto, pero todavía hay suficiente petróleo en la Tierra para que se vea medio paliado. Porque, y aquí por favor vean la nota que cito al principio, que proviene de esta magnífica película que se llama Planet Ocean, de Jean Arthus Bertrand, donde indica precisamente que lo que hemos hecho es que cada año de producción petrolera hemos gastado el equivalente a 1 millón de años de plancton acumulado. ¿Sí? O sea, cada año hemos gastado los recursos que tenía guardados la Tierra, derivados de 1 millón de años de plancton. Y lo peor de esto es que fue haciendo exactamente lo contrario a lo que hizo la Tierra para generar la vida. Acuérdense un poquito de esto. Cuando el planeta Tierra comenzó a generar la vida, lo que hizo fue tomar el carbono atmosférico que había mucho en esos años. Acuérdense, la Tierra, según algunos investigadores, es una eyección solar que nace como una especie de masa ardiente. Se pueden imaginar la cantidad de gases que tenía. Después comienza a aparecer la vida, quién sabe por qué.
Y la vida lo que comienza a hacer es, gracias a la fotosíntesis, a tomar el carbono atmosférico, incorporando a la estructura de las plantas y liberando oxígeno, con una actividad frenética impresionante que ha hecho que en este momento el 20% de la atmósfera sea oxígeno. Imaginen, es muchísimo. Pero, ¿qué hacía la naturaleza para conservar la vida? Tomaba el carbono y lo enterraba cada vez más en las partes más, o sea, en el fondo de la Tierra. Eso se convirtió después, sí, claro, en depósitos de carbón cuando esto ocurría en la Tierra o en depósitos de petróleo cuando ocurría en el mar. ¿Y qué hacemos después los seres humanos? Pues comenzamos a sacar como yacimientos de carbón o yacimientos de petróleo. Y lo peor, que es lo más estúpido, es que comenzamos a quemarlo y lo comenzamos a lanzar a la atmósfera. Es decir, hacemos exactamente lo contrario de lo que hizo la naturaleza para generar la vida. Por eso no tiene que extrañarnos que ahorita lo que esté ocurriendo es la destrucción de la vida. Es lo que estamos haciendo desde hace más de 100 años. Precisamente desde el inicio de la revolución industrial de manera cada vez más apresurada. La siguiente, por favor. Bueno, si a esto le sumamos el fenómeno de la explosión demográfica, que aquí solamente puse unas cuantas cifras, los estudiosos dicen que cuando inicia la era cristiana, en el año cero, ya digamos, había algo así como 250, 300 millones de seres humanos en toda la Tierra, cantidad que se mantuvo más o menos estable durante siglos, hasta alcanzar apenas en el año 1830 el primer millar de millones. 1.000 millones en 1830. O sea, nos tardamos decenas de miles de años para alcanzar los 1.000 millones. Pero después solamente requerimos 100 años para alcanzar los 2.000 millones. Después solamente 50, o sea, la cantidad que se duplicó 50 años después, en 1980, y éramos 4.000 millones. Ahorita, en este momento, se volvió a duplicar. Somos 7.700 millones en este momento, o sea, habiendo sido 4.000 en 1980. Es decir, requerimos 40 años para otra vez duplicar. Es decir, se está duplicando la cantidad de la especie humana cada 40 años, porque nuestra tasa de crecimiento mundial es 1.8, acuérdense, multiplica número de Euler, etcétera, y, o sea, sale este número, esta cifra de 40. La cuestión es que eso no es sostenible. No es sostenible una especie que se reproduce de esa manera. En este momento es un crimen para la humanidad tener todos los hijos que Dios me dé. Hay que decirlo de esta manera. Es un crimen seguir el precepto cristiano de tener todos los hijos que Dios te dé. Porque atenta contra la posibilidad de la sobrevivencia de la especie humana en la Tierra. No es sostenible esta tasa de crecimiento. Y lo peor, porque dijéramos, bueno, se reproduce mucho, pero hay recursos. No, se reproducen desgraciadamente los más pobres, los que menos recursos tienen. Esos fenómenos de los hondureños, salvadoreños, que llegan a nuestras fronteras, o de los mismos mexicanos, empobrecidos, que van a buscar trabajo en los Estados Unidos, es un fenómeno que está en toda la tierra. No nos ceguemos. Son fenómenos conjugados. La crisis de Siria es una crisis climática. Se llaman refugiados ambientales, que nos lo hacen pasar como refugiados políticos. Pero si ustedes ven el estudio con cuidado, estudian lo que pasó, por ejemplo, en Siria, se van a dar cuenta que ese 1 millón de sirios que abandonó su nación y se fue a las naciones vecinas e incluso a Europa, fue debido a que hubo una sequía de 5 años
que obligó a que una cantidad enorme de campesinos ya no pudiesen cultivar en su tierra y se fueron a las ciudades. Y una nación que había sido prácticamente inmune a la primavera árabe, pues se convirtió en un polvorín. Ajá. Y sí, claro, se acompañó de guerras y matanzas y todo eso, y la gente huye. ¿No? Y a los demás nos aparece como refugiados de la guerra, pero no es así. Comenzaron como refugiados climáticos. Este fenómeno va a ocurrir en todo el mundo en los años venideros. La siguiente, por favor. Bueno, la crisis del agua. Hablo primero de este tema porque el agua, ustedes saben, es el líquido vital. Sin agua, pues no hay vida. Simple, no hay vida. El agua está en... Bueno, aquí cito una cuestión del texto de Vandana Shiva, una de las grandes amorosas de la humanidad, una persona extraordinaria que nos visitó en México, un Cinema Planeta le invitó hace como 8 años, 5, 8 años. Tuvimos el gusto de tenerla con nosotros. Escribe un libro precisamente sobre que se llama Las Guerras del Agua, donde cita a Ismail Saralguedín, el que cuando era vicepresidente del Banco Mundial, que dijo que las guerras de este siglo, se refería al siglo pasado, se libraron por petróleo, pero las del siguiente se librarán por agua. Es un recurso cada vez más escaso, porque si bien es cierto que hay mucha agua en el mundo, es muy caro desalinizarla, casi toda desalada, o se encuentra en los polos. La cantidad de agua disponible para la especie humana es pequeña, mucha se está extrayendo del subsuelo, pero aún así es poca. Y cuando se extrae en cantidades muy elevadas, comienza a estar cada vez más llena de sales, que es un fenómeno que aquí en Querétaro es ya evidente, y en otras partes del país también. Entonces, y además de esto, ocurre un fenómeno curioso, y es que una gran cantidad de empresas se han apropiado de ella, y gran parte de los gobiernos casi se las regalan a las empresas embotelladoras, la cual con 1000 litros de agua le cuesta a las empresas embotelladoras casi lo mismo por lo que nos venden el litro de agua. O sea, nosotros, el país le vende a las embotelladoras por, digamos, a 10 pesos 1000 litros de agua. Y ellas nos venden a 10 pesos el litro de agua. Además, en una botellita de un plástico que es absolutamente contaminante, ¿no? Que es petróleo puro, ¿no? Y que está, ahorita lo vamos a ver, contaminando los mares de la Tierra. ¿No? Cito también aquí a la doctora Barlow en su libro que se llama El oro azul, donde nos señala precisamente esto, que el agua dulce solamente se renueva por agua de lluvia, y que está perdiéndose ya, porque el consumo mundial del agua que requiere la humanidad se duplica cada 20 años. Es mayor que la cantidad de la población humana. Para el año 2025, indica Barlow, el agua dulce va a ser cada vez más escasa y va a superar la demanda va a superar a la disponibilidad en un 56%. Pero bueno, ok, es una crisis. Y además, ¿saben qué es lo más triste? Lo más triste es que el agua se puede renovar. Pero implicaría que colectáramos el agua de lluvia, implicaría que limpiáramos nuestras aguas grises, que las reutilizásemos. Y como nuestro gran amigo César Añorbe, el discípulo de Iván Illich que vive allá en Ocotepec, todo el tiempo recalca,
Dice, no hay nada más estúpido, nada más criminal que utilizar el agua potable para mover caca, ajá, para transportar caca. No hay nada más estúpido. Nuestros nietos nos van a ver, van a decir, no puede ser que mis abuelos hayan sido tan increíblemente estúpidos de haber utilizado el agua potable, absolutamente potable, para mover caca en el inodoro. Eso va a ser un crimen en las décadas venideras. Porque además ya existen los baños secos y muchos de ellos ya son perfectos, ya no huelen, que era el problema que tenían. Ya no huelen. La tecnología de la autora Mena, el CIRDO, el Sistema Integral de Reciclado de Desechos Orgánicos, es perfecto. ¿Ah? Incluso se puede mezclar la pipí y la popó. No hay problema. La propuesta de César Añorbe es diferente. Implica separación, implica echar una mezcla de carbón y hojarasca para evitar los olores, pero ya se puede evitar la contaminación del agua. Entonces, ese es el quinto elemento clarísimo que tenemos que evitar. Ay, no puede ser. Se cayó la perra. Y entonces, bueno, entonces, estamos en... Ok, la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Ok, la sexta extinción masiva de las especies es algo que denunció la UNESCO el 6 de mayo del año 2019. Según indica la UNESCO, esa fecha fue declarada el inicio de la sexta extinción masiva de las especies. La cantidad de especies en fase de extinción fue indicada en un 25% de todas las que hay en el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes alguna vez fueron a estos museos, como el Museo de Plantas de París o todos estos museos que hay en el mundo que tienen su sala de extinción, pues se van a dar cuenta que ya no tiene sentido. Ya no hay una sala, ya no hay un museo que pueda tener 1 millón de especies mostrando que están en extinción. No hay. Según la WWF, en su informe Planeta Vivo, el último, el que acaba de salir, ya habla del 68% de los vertebrados en fase de extinción. Hemos perdido 60% de los vertebrados, bueno, aquí en el 2018, en los últimos 40 años. La Amazonia está en declive terrible. Si ustedes ven la cifra de los insectos, se habla de un 80%, 90% de pérdida, dependiendo del país. Los anfibios, bueno, es una catástrofe, absolutamente una catástrofe. ¿Por qué los hemos cambiado? Los hemos cambiado por especies domesticadas, fundamentalmente ganado vacuno, ganado porcino, aviar. Ha sido básicamente lo que hemos hecho. Y eso solamente en el caso del ganado vacuno ha incrementado los gases de efecto invernadero, porque como ustedes saben, las vacas tienen 4 estómagos, necesitan digerir vegetales, o sea, que requieren hacer eso y sueltan cantidades enormes de metano por la boca. Es por eso que las vacas y el metano cuando sube a las capas altas se mezcla con el ozono, el CH4, y con el O3 y genera CO2. Y esto es gravísimo, es muy, muy malo, muy, muy malo.
Por eso producen tantos gases de efecto invernadero como todos los automóviles juntos. La siguiente, por favor. Bueno, si esto le suma la agroindustria, miren, la agroindustria es un gran pecado de la humanidad. Cuando la humanidad descubrió la agricultura en el Neolítico, fue un acto que actualmente podría ser denominado criminal. Imaginen que ustedes llegan a un lugar y dicen, este lugar me gusta, aquí quiero poner mi casa. Y se meten nada más. Y si alguien quiere meterse ahí, lo matan. Ajá. Bueno, eso fue lo que hizo la humanidad en los albores. Ajá. Consideró que era un lugar que había buena cosecha y se apropió de él. Primero expulsó a otras tribus que querían también servicio de ese lugar y después comenzó a expulsar a todos los animales que también vivían de ese lugar, al grado de que los organismos genéticamente modificados, que requieren que antes se coloque ahí el glifosato, ¿ah? Este herbicida que es el Roundup, es la cúspide máxima de la depredación humana. Nadie tiene derecho a entrar a mi punto de cosecha. Y si eres un insecto, te mato. Y si hay aves que te coman, pues se mueren. ¿Ah? Hemos creado campos donde solo hay muerte. ¿Ah? Eso es la agroindustria. Uh-huh. Esto, uno dice, bueno, pero ha favorecido a la humanidad. Y sí, a las que realmente ha favorecido es a las empresas productoras de agroquímicos. Se producen anualmente, actualmente, 1 millón de toneladas de pesticidas. Este incremento desde el inicio de la Revolución Verde, a principios del siglo pasado, se ha incrementado un 3.300%, pero las pérdidas agrícolas, a pesar de eso, han aumentado. ¿Por qué? Porque los insecticidas no permiten que, o sea, los insectos tienen una capacidad de resistencia. Uh-huh. No, una cantidad pequeña soporta los pesticidas y se producen, por tanto, los superinsectos, los supergusanos. También se producen las supermalezas, las que resisten los herbicidas. Ajá. Es por eso que cada vez tenemos más especies inmunes a pesticidas. Es una mala idea. Rudolf Steiner, ¿ah? El discípulo, el gran lector de Goethe y el que creó la escuela Waldorf, enseña prácticas de cultivo, igual que Fukuoka y otros grandes agricultores, el Land Institute que está en Pensilvania, enseñan formas de agricultura que no son depredadoras de la naturaleza y que saben que siempre hay que regalarle un 15% de la cosecha a la naturaleza para que siga reproduciéndose. La necesitamos. Necesitamos que haya espacios libres de cultivos. Es necesario para todos, para toda la tierra. La agroindustria, termino con esto, es simplemente en nuestros días criminal. Y todos vamos a pagar las consecuencias de eso. La siguiente, por favor. Consumo de carne. Otro gran depredador. Fíjense, esto es un estudio de Goodline y Anhang. El 51% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero son por la industria cárnica y láctea, por nuestras vacas y nuestros cerdos y etcétera. Uh-huh. Emiten ya más que todos los coches juntos. Y utilizan cantidades enormes de terreno para pastoreo, para producir también alimentos para las propias vacas. Uh-huh. Y bueno, las Naciones Unidas dicen que la tercera parte de la tierra arable de la tierra se utiliza para ganadería industrial. El problema de esto es que 1 kilo de carne, en términos de consumo de agua, equivale a 16,000 litros. Si esos mismos litros los utilizáramos para producir la misma cantidad de gramíneas y leguminosas que ustedes saben, producen proteína completa,
Pues esos mismos 16.000 litros nos permitirían, no sé, 40 kilos. Ajá. O sea, es un dispendio enorme utilizar la tierra que tenemos para producir carne. No tendría que haber hambre en el mundo. Solo tenemos que alimentarnos correctamente. Y me puede decir, ay, pero es que es muy feo no tomar carne. Seríamos muy débiles. Esa es una mentira de algunos nutricionistas. Piensen cómo era la alimentación del pueblo mexica, el pueblo que dominaba en Mesoamérica. Como dicen muy bien el doctor Pepe Iturriaga, un gran estudioso de este tema, dice, el pueblo mexica se alimentaba de tres cosas, básicamente: maíz, frijol y chile. Ujú. No había vacas, no había cerdos. ¿Ah? Había algunos perritos que de vez en cuando se comían, o algún tlaxcalteca que aparecía por en el panorama, pero nada más. No, o sea, el consumo de carne era mínimo, absolutamente mínimo. Ujú. Y eh, eh, em, Y eso no es sostenible, no es sostenible eso. Eh, eh, y lo peor, si ustedes ven la empresa Sobrino, la empresa mayor productora de granos para consumo de carne que está en Brasil, que es la que está destruyendo la Amazonia, por cierto, junto con Blairo Maggi, este, está pensando expandirse, ¿eh? Ellos no están por detenerse, tienen todo el apoyo de Bolsonaro. Ujú. Cada vez que compramos un kilo de carne somos cómplices de la destrucción de la Amazonia. Es verdaderamente terrible. La siguiente, por favor. Además, no se enferma, peor. Bueno, este lo incluí porque ahorita no sé si vieron las noticias estos días. Rocío Nale está diciendo que hay que poner una planta de energía nuclear, ya la están proyectando para ponerla en Baja California, además de la carboeléctrica que ya anunció la CFE que va a poner pero se habla de la energía nuclear como energía limpia. Hay un estudio publicado en 2017 por el Centro de Estudios Económicos de Alemania que indicó que la energía nuclear ha sido hecha solamente para mantener a las empresas que producen armas nucleares. Ha sido un pretexto. Todas las plantas de energía nuclear, afirma el Deutsches Institut de Wirtschaftsforschung, ahí se llama, ujú, de Investigaciones Económicas, el Instituto Alemán de Investigaciones Económicas, en el año 2017, todas las plantas de energía nuclear del mundo reportan pérdidas. ¿Mm? Es falso que sea, o sea, todas son subvencionadas. ¿Mm? Es falso que sea la solución. No es por ahí. Y además, cuando ocurre una catástrofe, pasa esto que estoy refiriendo aquí. Chernobyl liberó 200 veces la energía y la radioactividad que liberaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Ajá. La cantidad de muertos que produjo no es lo que dijo la URSS, que fueron 31. No, fueron entre 30.000 y 60.000. Ajá. La zona de exclusión fue de 30 kilómetros a la redonda, es decir, más de toda la Ciudad de México. ¿Ah? La cantidad de evacuados, 335. Y eso se repitió en Fukushima. La radioactividad hace la zona inhabitable durante 20.000 años. O sea, no es algo correcto para la humanidad. ¿Mm? No es correcto. Es un error. Además, si a esto le suman que el pico de la producción de uranio a nivel mundial ya pasó, fue 2012 si no me equivoco, hay que ver el reporte de la Agencia Internacional de Energía, pero ya pasó. Ujú. Entonces, ¿para qué apostar a un recurso que ya está en declive, que cada vez va a ser más caro o sea, ¿cuál es el sentido? Es absurdo. Además, cuando contamos con energías renovables y cuando sabemos
que es falso lo que dice Manuel Bartlett y Rocío Nale, de que no se puede evitar la intermitencia de las renovables. Uh-huh. Sabemos muy bien que los volantes de inercia, tal como lo demuestra la empresa Beacon Powers y que lo están ya poniendo en práctica en California, los volantes de inercia son magníficos para conservar la energía, ¿sí? Y evitan la intermitencia de las renovables, o como decía precisamente, hablando hace poco con el doctor Alejandro Vargas, hablábamos de las baterías de estado sólido. Las baterías de estado sólido son una gran innovación que va a permitir también acumular energía de una manera mucho más inteligente y eficiente de lo que se está haciendo actualmente, y que van a permitir que la intermitencia de las renovables sea superada. Uh-huh. La siguiente, por favor. Ahora, también es cierto una cosa muy importante. Nunca la humanidad va a poder contar con cantidades de energía tan grandes como las que regaló el petróleo. Nunca. Eso es imposible. Es imposible. Tasas de retorno energético como las que regaló el petróleo no se van a volver a ver nunca. Por tanto, nuestra humanidad tiene que ser decreciente. Tiene que ser una humanidad que viva de la manera más sencilla posible, que sea lo más autónoma, que genere sus alimentos, que cuide el agua, que cuide la energía, que no la gaste, que no la tire en motores de combustión interna. ¿Y por qué digo esto? Porque el 80% de la energía que utiliza un motor de combustión interna se gasta en producir calor. Solamente menos del 20% se utiliza en producir movimiento. Un motor de combustión interna es totalmente al revés. Es 90% de la energía que obtiene se utiliza en movilidad. Es mucho más eficiente el motor eléctrico que el motor de combustión interna. De lejos. ¿No? Pero bueno, es por eso que me refiero aquí a la cuestión de los automóviles. Fue un error gravísimo que la humanidad haya tirado el petróleo en automóviles. Es gravísimo. La planta de automóviles con la que cuenta la Ciudad de México, que es de más de 9 millones de vehículos, consume en promedio 9 millones de litros de gasolina. Que si ustedes ven la eficiencia que esa gasolina tiene en la Ciudad de México, la velocidad promedio de los autos, según los diversos estudios en la Ciudad de México, va entre 7 kilómetros por hora y 16 kilómetros por hora. La velocidad promedio. Yo cuando voy en mi bicicleta voy a 20 kilómetros por hora. Yo voy más rápido que a lo que van los autos promedio en la Ciudad de México. Fue un error, un grave error, optar por una economía de automóviles. Además son la primera causa de muerte de los jóvenes. La planta vehicular del mundo se duplica cada 10 años. Aquí en Querétaro es cada 9 años. Además, los automóviles, como ustedes saben bien, pasan estacionados el 97% de su vida útil. Es casi, lo compré para estacionarlo. O sea, si eso no se llama estupidez, yo no sé qué pueda ser llamado estupidez. ¿Ah? Y además, si esto le suman que el espacio de las ciudades destinado a los autos es el 60%. Imagínense la cantidad de terreno que recuperaríamos si dejáramos de usar autos. ¿Qué opciones tenemos? Por supuesto, la bicicleta. No es la única. Me pueden decir, yo ya estoy viejo, ya no tengo buen equilibrio. Existen los biohíbridos. Cada vez hay más biohíbridos. ¿Ah? Ojalá que hubiera más. Pero en este momento, si me dicen, me compré un biohíbrido Schaeffler y ya estoy aquí en México y estoy con es una especie de, un biohíbrido es un auto pequeño que se mueve con energía eléctrica, como si fuera una bicicleta con asistencia eléctrica. Por eso es biohíbrido, es metabólico eléctrico. Uno pedalea, pero tiene un aporte extra, como una bicicleta eléctrica, pero de 4 ruedas. Ajá. Un biohíbrido es excelente, ¿no? Es excelente. Puede andar incluso a más de 20 kilómetros por hora,
30, 40 incluso, no es bueno porque, bueno, ustedes saben, hay una inercia y si uno tiene un accidente puede ser peligroso. Es mejor, pero cuando uno anda a 25 kilómetros por hora, uno anda muy contento, uno anda paseando. O sea, recorrer 25 kilómetros por hora es mucho recorrido. ¿Mm? O sea, funciona bien. Es una velocidad correcta, como decía Iván Illich en Energía y Equidad. La velocidad de las bicicletas es la velocidad humana correcta. ¿Mm? No tenemos que andar a 150, 180 kilómetros por hora. Es un riesgo para todos. ¿Mm? Los autos son un terrible error de la humanidad. ¿Mm? Ok, la siguiente, por favor. La epidemia de cáncer. Bueno, ya pasemos ahora. No quise meter lo del coronavirus porque está demasiado hablado. Es una enfermedad zoonótica derivada de este absurdo de apropiarse de todos los espacios de la Tierra. Nos estamos invadiendo selvas, invadiendo lugares que nunca debíamos haber ocupado la humanidad. Y pues sí, una serie de virus comienzan a incorporarse con nosotros. Entonces, pues sí, o sea, eso tiene que ocurrir. O sea, el coronavirus está muy hablado, no quería repetir cosas. Entonces, prefiero hablar de un texto que publicó Samuel Epstein en el 2005, que se llama The Cancer Gate, cómo ganar la batalla perdida contra el cáncer, donde dice solamente esta cifra, que es ese dato que es el único que les traje, y es que de todas las personas vivas en Estados Unidos en el año 2005, 1 de cada 2 va a tener cáncer. ¿No? Y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer también. Esto se llama epidemia de cáncer. Las empresas farmacéuticas obviamente están muy contentas. ¿Por qué? Pues porque van a poder vender productos que son caros a humanos que van a hacer todo por pagarlo. El mejor negocio es la enfermedad, porque la gente hace todo por mantener la vida y sus familias también. Hacemos todos, mantenemos incluso a nuestros abuelos como vegetales, conectados a máquinas, pagando cantidades enormes de dinero para no sufrir su pérdida, aunque ya los hayamos perdido muchos años antes. ¿Sí? Es una epidemia costosísima para la humanidad, pero maravillosa para las empresas farmacéuticas. La siguiente, por favor. Tenemos otra crisis, la crisis del plástico, porque hemos generado una cantidad enorme de plásticos. 6.000 millones de toneladas se desechan anualmente. ¿Cuánto de ese plástico, qué cantidad de plástico se recicla? Pues se puede reciclar, no todos los tipos de plástico, ustedes saben, básicamente el PET, el 1, el 2, el 3, ya el 5, el 6 ya no son reciclables. Acuérdense los numeritos que tienen los artículos de plástico. Apenas el 10% de todo el plástico que se produce en el mundo se recicla. El 90% va a dar o a rellenos sanitarios o directamente al mar, generando una cosa que se llaman gyres, o giros o islas del plástico, le dicen en castellano. No son precisamente islas, son como lugares donde las mareas de los océanos de la Tierra acumulan plásticos que pueden tener dimensiones enormes. El gyre más grande del mundo es el gyre del Pacífico Norte. Sus dimensiones son la puse aquí, 2 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, México. Imagínense la República Mexicana flotando en el mar, en el Pacífico. Ese es el tamaño de la isla del plástico del Pacífico. Pero ustedes van a cualquier tienda, a cualquier supermercado, todos se los van a dar en plástico y además envuelto en una bolsita de plástico.
Y cuando ustedes se toman el agua de las botellitas de plástico, no se dan cuenta que se están tomando microplásticos, porque las botellitas liberan plásticos. Y si a ustedes les gusta guardar su agua en estas botellones donde se las rellenan, se van a dar cuenta que en un momento dado esos botellones comienzan a verse opacos. Es porque están perdiendo plástico. Y ese plástico que pierden es un plástico que ustedes se toman. ¿No? Simple. Por eso algunos dicen que estamos consumiendo alrededor de más o menos una tarjeta de crédito en plástico todos los años los seres humanos. El problema con los plásticos es que son bioacumulables. Se quedan en los lípidos del cuerpo. ¿Cuáles son los efectos de esos microplásticos y de esos lípidos contaminados con plásticos? No tenemos la más mínima idea. No hay estudios al respecto. Es demasiado nuevo. Sabemos qué pasa, pero todavía no sabemos qué efectos van a tener en la salud de los seres humanos. Si esto no es grave, discúlpenme, pero yo entonces ya no sé qué es grave. Ajá. Producimos 22 millones de botellitas solamente en los Estados Unidos. Uh-huh. Hay 5 gyres de plástico. Uh-huh. Y en el año 2050 va a haber más plásticos, o sea, la masa de plásticos que hay en los océanos va a superar a la masa de peces. Tan grave es el asunto. Y la otra cifra también me encanta, esta proviene de la película Ocean Planet de Jan Arthus Bertrand. Dice, si uno juntara todo el plástico, hiciera una cubierta de plástico, podríamos cubrir 6 veces con esa cubierta toda la Tierra. No una vez, la podríamos cubrir 6 veces. Tanto plástico hemos generado. La siguiente, por favor. Ese otro también lo tomé porque hablar de los metales preciosos, porque el año pasado, ustedes se acuerdan, las primeras, cuando comienzan a abrir las actividades de México, se señaló que la actividad minera era una actividad esencial y por tanto, como la de producción de alimentos, como una serie de actividades, se estaba liberando. Y dije, ay, ¿de dónde viene que sea tan esencial? ¿Ah? Y la cuestión es que me di cuenta los intereses que hay aquí, hablando con mi amigo Juan Carlos Ruiz Guadalajara, pues vimos datos, que ya estamos un poco al tanto de esto. Ahorita, como ha declinado la cantidad de minerales del mundo, la extracción de los llamados metales preciosos se hace con una técnica que se llama minería de tajo a cielo abierto, lo cual implica, no sé si hay una región como el centro de Morelos, donde se quería hacer una empresa, la empresa canadiense Esperanza Silver quería sacar una mina de 15,000 hectáreas, 15,000 hectáreas cuadradas, quería extraer precisamente oro y plata. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tan esencial es eso? ¿Por qué lo llaman actividad esencial de México? Cuando sabemos que el 80% del oro que se extrae va a parar a las arcas de los bancos. Es decir, lo comenzamos a guardar. Y el otro 18% se utiliza para adornitos, aretes, arracadas, anillitos. Es patético. ¿Por qué un metal que solo se usa para guardarlo o para hacer adornitos se considera una actividad esencial? Porque además les debo decir que esa extracción, y hablo del caso que conozco bien, el caso de Morelos, era destruir 15,000 hectáreas cuadradas del centro de Morelos, de una región que tiene una selva que se llama selva baja caducifolia.
las minas de Tajo a cielo abierto hacen unos agujeros enormes que para sacar el mineral tienen que bañar con cianuro, ¿no? La roca despedazada, se generan lagunas de lixiviación que son, que son enormes, porque cada hora la mina gasta tanta agua como un humano casi en toda su vida. Esas lagunas de lixiviación, el agua que queda, además, es un agua que queda contaminada por siglos. O sea, es una estupidez desde todo punto de vista. Y lo peor, solamente para producir lingotes o adornitos. Cuando les digo la verdad, si se casa un amigo de ustedes y tienen que, ya los hicieron padrinos de arracadas, váyanse a un lugar, allí en la Ciudad de México hay muchos, y pidan arracadas falsas. Entonces les van a enseñar unas especies de moneditas que son también amarillitas, tan pintaditas. Pues seguramente es latón o lo que sea, pero amarillitas ni se nota. Les ponen una cubiertita muy bonita de plástico y ustedes las regalan como arracadas. Les va a costar una 30ª parte de lo que cuestan las arracadas de oro. Se van a ahorrar mucho dinero y no van a contribuir a esta estupidez, que es la producción de oro. La siguiente, por favor. Además, nadie se va a dar cuenta que sus arracadas son falsas. Bueno, aquí puse un ejemplo. Quería poner más ejemplos de lo que es el consumismo humano, la cantidad de teléfonos celulares que se producen actual. Si ustedes piensan hace 30 años, los que tienen mi edad, sabrán que hace 30 años no había teléfonos celulares. Había unas especies enormes de monstruos bueno, era imposible. Además eran carísimos. Además ni funcionaban bien. Se ponían en los coches a veces, uno los ve en las películas de James Bond. No había celulares, todo el mundo vivíamos sin celulares. Ahora se producen millones y millones de teléfonos que son tirados porque ya salió el nuevo modelo que tiene 1 milímetro más de pantallita. O tiene otra camarita más que ya no son 8 megapíxeles, sino 9. Y hace que la foto se vea mejorcita. O simplemente ya no me da. O la batería es decir, es obsolescencia programada. Está todo hecho para que sigamos comprando y comprando. Y lo peor, tirando recursos muy valiosos en esos teléfonos que tiramos. Pero bueno, podría decir computadoras, podría decir un chorro, todos esos productos que el consumismo nos hace adquirir. Puse las prendas de vestir, ¿por qué? Por el impacto que tienen. Es la segunda industria más consumidora de agua de toda la Tierra. Se producen 100,000 millones de prendas de vestir anualmente. Es absolutamente loco eso. Se contaminan acuíferos, porque además se utilizan en este momento colorantes que no son buenos para la atmósfera en general, para los acuíferos. Los contaminan. Además van muchas microfibras que caen en el océano. Esa sola industria es responsable del 10% de las emisiones del CO2 según Greenpeace. Es decir, es una vergüenza y está hecha para que nos den ganas de cambiar nuestro ajuar de vestir cada 15 días. Cada 15 días hay una nueva campaña con un nuevo color. Pero es que mi camisa sigue viéndose bonita incluso. Pero no, ya no es del color de moda. O como Duarte, ¿se acuerdan este gobernador de Tabasco que presumía la cantidad de camisas y de zapatos que tenía? Esos son criminales ambientales. Es que tengo 50 pares de zapatos. Oye, pues ¿cuántos pies tienes? O sea, es que es absurdo. Es absurdo.
¿Para qué? O sea, es simplemente locura humana, porque para curtir la piel, se emplean sustancias que son tan dañinas para los acuíferos que debería avergonzarnos tirar unos zapatos usados que todavía sirvan. Ya nadie va a reparar sus zapatos, ya ni siquiera se encuentran lugares que cambien suelas. Es patético. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿quién arma todo esto? Habitualmente nos encanta pensar que los gobiernos son los dueños de la tierra. Y cuando algo no funciona bien, vamos con ellos y les hacemos huelgas y les hacemos marchas y nos quejamos de su maldad. Cuando la verdad los gobiernos no son los dueños de la tierra desde hace muchos años. Los verdaderos dueños son las grandes corporaciones transnacionales. Un estudio que hicieron 3 suizos, Gladfelder, Vitali y Battiston, en el año 2011, mostraron que la cantidad de empresas que son dueñas de la tierra son 144, del 40% del PIB mundial. Y solo 700 empresas son dueñas del 80% del PIB mundial. Esto es muy, muy grave. Y si a esto le suman lo que hizo la administración de Donald Trump, fue que poco a poco, desde los años 60 del siglo pasado, en Estados Unidos, se ha reducido la cantidad de impuestos que han pagado los súper ricos. En 1960, ellos pagaban casi lo mismo que los europeos, es decir, 47% de todo lo que recibían, 56% de todo lo que recibían se iba en impuestos. Esto descendió a 47% en 1980. Pero en 2018, gracias a Trump, bajó un 23%. Es decir, los súper ricos pagaron menos impuestos que los trabajadores. Los trabajadores pagaron menos impuestos. Esto es muy, muy triste, porque además solo 300, como la mitad de los seres humanos, 3.850 millones. Solo 300 igual que 3.850 millones. Nunca hubo niveles de desigualdad como los que las grandes corporaciones han promovido. Nunca en toda la historia de la humanidad. Y me puede decir, ¿y por qué pudo pasar esto? Por nosotros. Somos nosotros los que las enriquecemos. Cada vez que vamos a Walmart, cada vez que nos compramos nuestro café en Starbucks, cada vez que vamos y compramos nuestro Ford, o que nos compramos nuestro Volkswagen, o nuestro Nissan. Nosotros somos los que los enriquecemos. ¿Ah? Todos los días. Y lo peor es que con esos dineros ellos compran a los gobiernos para que nosotros ni siquiera nos demos cuenta de lo que ellas están haciendo. Es por eso que al último libro, que espero sea el que haya publicado pronto, lo llamé El crimen perfecto. Porque nosotros somos cómplices de lo que están haciendo las corporaciones. Nosotros lo somos. Y lo que estamos generando, con su apoyo, es la destrucción del planeta que era bueno para nosotros, y para nuestros hijos, y para nuestros nietos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? No le podemos pedir que despierten los curas. Está muy bien, el Laudato Si del Papa Francisco fue extraordinario, casi no sirvió de nada porque prácticamente no hizo nada la Iglesia Católica. No se lo podemos pedir a los padres de familia, porque pues, muchos de ellos ni se dan cuenta. Los políticos no les interesa darse cuenta.
Ellos viven de ganar elecciones y el calentamiento global y hablar de estos temas no vende votos. Ajá. Ellos tienen que vender esperanza y tienen que vender que todo va a ir muy bien y que si votan por ellos todo es maravilloso. ¿Ah? Y menos los vamos, o sea, si ellos nos comienzan a decir, no compren tanto, vivan de una manera más sencilla, no coman carne, o sea, pues no, nadie les va a hacer caso. Un político así no gana las elecciones. ¿Sí? Lo que, lo que se acerca es el universo 21, es decir, una situación. Pongan universo 21 en cualquier buscador de internet, les va a aparecer una comunidad de ratas, ajá, que estudiaron unos investigadores americanos y que mostraron que antes de que llegara el colapso por alimentación, lo que ocurría era un colapso derivado de una serie de fenómenos que hacía que las ratas se mataran entre ellas mismas y que hizo que colapsara la cantidad de ratas a la mitad del tiempo del que podrían haber ocupado todos los nichos alimentarios. Esta tarea de despertar a otros nos corresponde a los educadores. Somos los que podemos despertar y despertar a otros. El problema es que primero tenemos que despertar nosotros. Ese es el problema, que muchos de nuestros educadores, y sobre todo de aquellos que están en puestos de alta dirección, están tan dormidos como los políticos. Y se las pasan pasándonos programas que tenemos que seguir a rajatabla y que donde estos temas simplemente no están incorporados. Y entonces lo único que hacemos es compartir la estupidez con nuestros alumnos, porque hay que decir las cosas con su nombre. Nuestra educación estupidiza y hace perder a nuestros alumnos la posibilidad de reaccionar ante la situación que viene en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Despertar es una cuestión clave. Solo se lo puedo pedir a los educadores. Solo nosotros podemos ser verdaderamente una piedra de toque en este problema. La siguiente, por favor. Termino con una frase que derivo de estos dos estudios del doctor Jorge Riechmann y el doctor Antonio Turiel, uno de su libro, otro fin del mundo es posible, y el otro que se llama Petrocalipsis. Y es que en los años venideros va a haber dos tipos de comunidades humanas. Uno, las comunidades que podemos llamar barbáricas, es decir, la barbarie. Esas que el colapso las va a tomar desprevenidas. Sí que va a comenzar a bajar o sea, ya no va a haber petróleo, va a ser cada vez más caro, el alimento va a ser cada vez más caro y entonces van a decir, el culpable es tal político o es tal otro o es tal dueño de empresa y van a comenzar a matar unos a otros, ajá, y van a malgastar el tiempo en culpar a otro, uh-huh, sin darse cuenta que lo que está en el fondo es una crisis energética. ¿Mm? Y que al matarse unos a otros lo único que van a hacer es incrementar el sufrimiento. Creo que ya se están dando cuenta que este es muy probablemente el futuro de México. El segundo panorama son comunidades que se den cuenta de que hay una crisis profunda, energética, civilizatoria, socioambiental, y entonces, poco a poco y con gran esfuerzo, se pertrecharon con conocimientos, con organizaciones solidarias, ¿ah?, para hacerse lo más autónomos en agua, energía, alimentos, movilidad. ¿Ah? Y eso les puede permitir, con condiciones de 30% de energía, que es lo que vamos a tener gracias a las renovables, respecto al 100% de la energía que tenemos actualmente, las renovables nos van a poder dar un 30%. Está bien, pero con ese se puede vivir bien. Claro, no podemos seguir creciendo, ¿eh? Hay que detener el crecimiento de la especie humana. Pero también tenemos que decrecer en forma de vida, ser más sencillos, producir nuestros propios alimentos, cuidar nuestra agua, cuidar la energía, todo eso.
¿Que podemos construir una sociedad así? Claro que la podemos construir. ¿Que se requiere mucho esfuerzo? Por supuesto que implica eso. Pero sobre todo se requiere mucho conocimiento. Muchísimo. En fin, eso es lo que les quería compartir. Doctor, muchas gracias. Siempre cuando he tenido oportunidad de escucharle, de leerle, pienso que lo que nos comparte no tiene que ver con el pesimismo, sino con un optimismo informado. Como nos ha dejado ver, hemos comprometido nuestra supervivencia. La depredación de los recursos naturales, la ignorancia, el derroche, la estupidización, que tiene mucho que ver con esta educación que en algún momento usted ha llamado dogmática, una educación acrítica. Bueno, pues los efectos, las consecuencias de esa educación las seguimos padeciendo. El crecimiento poblacional, como nos ha dejado ver, nuestros patrones de consumo, esta inconsciencia social, el envenenamiento de la tierra que se ha intensificado de múltiples maneras, el lucro con la salud, con el hambre, y bueno, este calentamiento global antropogénico, pues trae consigo esto de lo que usted nos ha hablado esta mañana, una crisis socioambiental que tiene, como nos ha dejado ver, consecuencias previsibles, pero también algunas otras que aún no imaginamos siquiera, ¿no? Que son insospechadas. Abriríamos un espacio, luego de haber escuchado al doctor Luis Tamayo, para si existiera alguna participación, alguna pregunta, algún comentario, pues cedemos la palabra a los asistentes que nos acompañan en esta plataforma. Tenemos más de 60 participantes solo en esta sala, más las personas que se han podido sumar en Facebook escuchándole. Adelante, abrimos un espacio. Doctor Luis Tamayo, agradecerle mucho. Bueno, mi nombre es Gustavo Segura, soy de las personas que están llevando a cabo el proyecto de la red, a la cual le hacemos una cordial invitación para que usted pueda también sumarse a este esfuerzo. Su exposición me ha parecido magistral. Usted realmente es lo que se llama un profesor doctor. El material que nos presenta es muy actual y realmente logra concentrar una serie de preocupaciones en torno al rumbo civilizatorio que hemos seguido. Y mi pregunta al respecto de lo que usted nos muestra es, ¿usted cree que la Agenda 2030, elaborada por la ONU y difundida por la UNESCO, sea el instrumento que pueda revertir esta tendencia perversa, este estado de locura o este estado de ensoñación y de consumismo que tiene la sociedad a nivel global? ¿O faltarían más elementos, ¿no?, que no fueron contemplados o que no han sido instrumentados adecuadamente para hacer viables los objetivos que se plantean? Gracias, doctor. Sí, maestro Lascano, maestro Segura Lascano, muchas gracias. Mire, yo formé parte, fui presidente del Consejo Consultivo para Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. Hasta el año 2014, 2015. Y nos dimos cuenta de que mientras las medidas elaboradas por las diversas naciones, me refiero a las cumbres de las partes, a los acuerdos como los objetivos del milenio, etcétera, las agendas, la Agenda 21, la 2030, etcétera, mientras lo que digan no sea vinculante para los gobiernos, es una pérdida de tiempo. Porque son buenas intenciones nada más, pero prácticamente nadie las sigue.
Entonces, pues, es casi, es vergonzoso, ¿no? No sirve, sí. O sea, no sirve. Se requiere mucho más que eso. Se requeriría que sí, se requeriría mucho más, mucho más. Necesitamos una sociedad que le exija a los políticos. Ahorita tenemos aquí elecciones en Querétaro. Si usted ve las agendas de los políticos, ¿dónde está la cuestión ambiental? Prácticamente no existe. Como si no hubiera ningún problema del planeta. Uh-huh. Y no lo piden, no lo proponen porque la ciudadanía no lo pide. Y así está pasando en todo México y en muchas naciones de la Tierra. Necesitamos una ciudadanía informada. ¿Cómo cuál? Como los jóvenes de Noruega. Noruega ahorita están exigiendo a su gobierno que deje de explotar petróleo. A pesar de que es la principal nación europea en extracción de petróleo. Dicen, es que no es compatible luchar contra el cambio climático y seguir extrayendo petróleo. Me encantaría que mis jóvenes mexicanos estuvieran diciéndole a Rocío Ale, ya basta, deja el petróleo en la tierra, apunta a las renovables, no seas bruta. Me encantaría. O a Bartlett, o sea, es patético, o sea, es patético, no puede ser. Pero no tenemos eso. Necesitamos formarlos. Por eso el papel de los educadores es clave. Porque somos nosotros los que formamos a las siguientes generaciones. Pero requerimos que aquellos que estamos en puesto de dirección realmente hagamos cosas. No tengamos olvidada la cuestión ambiental. Yo necesito que cada escuela sea una escuela ambiental, sea una escuela cero emisiones, sea una escuela que enseñe a los padres de familia y a sus hijos cómo se puede evitar el calentamiento global, cómo se puede cuidar el agua. Eso lo podemos hacer en las escuelas. Pueden captar agua pluvial. Las escuelas pueden tener huertos de traspatio. Las escuelas pueden ser verdaderamente educadoras. Uh-huh. Eso es mucho más importante que muchos conocimientos, muchos de ellos anquilosados, y que no me va a servir de nada cuando comience la crisis climática, saber cómo se llamaba el primer virrey de la Nueva España, se lo juro. Ni siquiera ahorita me acuerdo. Sí. Y eso no quiere decir que no sea importante la historia. Claro que es importante. Y me encanta la historia. Pero si no le damos lugar a la educación ambiental, en serio, ¿no? ¿Cómo mantener el stock de los alimentos? O sea, gracias al desecado de los mismos. ¿Cómo construir un desecador solar? Todo eso es clave. Tienen que saber hacerlo nuestros alumnos. ¿Cómo hacer conservas? O sea, todo eso, cómo producir de manera más eficiente, sistemas acuapónicos, ¿no? Todo eso es clave. Pero bueno, o sea, tenemos mucha tarea, es lo que quiero transmitir. Y no tenemos mucho tiempo. Porque primero tenemos que formarnos nosotros. Nosotros somos los primeros. Un maestro solamente puede dar el ejemplo. Un maestro que llega y diga, existen los paneles fotovoltaicos, pero que no los tenga en su casa. No me sirve. ¿Ah? Tiene que haberlo probado. ¿Ah? Sí. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna participación más? ¿Alguna pregunta? Adelante. Pues un gusto saludarlos, de verdad, doctor. Sigo siendo su fan, doctor Germán. Muchas gracias por invitarnos.
Un abrazo muy fuerte de todo corazón para los dos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. María Escolástica está levantando la mano. Adelante, maestra Esco. Sí, gracias. Buenos días. Espero que se escuche bien el audio. Doctor, pues mi reconocimiento, me parece que es la segunda vez que lo escucho y, ¿qué le puedo decir? Siempre en estas dos ocasiones pues nos hace unas reflexiones muy fuertes, ¿no? De repente cuando hablamos de estos temas, a veces en algunos espacios o inclusive con algunos alumnos, pareciera que estamos hablando como de fantasías, ¿no? Como de... con la idea esta del presidente anterior de Estados Unidos de que no era cierto, ¿no? De que estamos inventando cosas, de que... pues no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden. Sin embargo, creo que sí es nuestras aulas, nuestros espacios áulicos, son ventanas muy fuertes, muy grandes. Si bien no podemos a lo mejor influir en las grandes decisiones, en las grandes corporaciones, digo yo, si podemos influir, en mi caso ahorita en este momento tengo 60 alumnos de nivel superior, ¿no? Si logramos influir o lograr influir en 30, que van a influir a la vez en educación básica, que van para maestros, ¿sí? Que pudieran influir en 20 cada quien, ¿sí? Ya no en 40, en 50, creo que sería una gran ganancia, ¿no? Aún así, si fuera menos, la influencia creo que sería ganancia, ¿no? Porque, les repito, no podemos tomar grandes decisiones, pero sí las pequeñas grandes decisiones que nos pueden generar nuevas sociedades, ¿no? Entonces yo le agradezco muchísimo, son datos duros, muy, muy duros, no porque sean cifras, ¿no? Sino porque nos dan información que seguramente les va a pegar a los niños que están ahorita de un año, decía ahí la cifra en el 2040, 2050, los niños que ahorita están naciendo van a tener 30 años en el 2050. Es decir, adultos en plenitud, jóvenes adultos en plenitud, pero que en lugar de tener oportunidades de desarrollo, de disfrutar un mundo, tendrán que estar batallando si no hacemos algo ahorita, ¿no? Con un mundo que no les da muchas oportunidades más que buscar sobrevivir, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho, creo que la tarea es grande, pero también tengo la confianza de que a través de, en este caso, de la docencia, somos ventanas que podemos pasar esta información, esta concientización. Le agradezco muchísimo la forma también en que una investigación tan importante nos la puede transmitir en un lenguaje tan accesible. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Solís. Déjenme nada más añadir una cosa que no lo dije, pero que es importante, que deriva del texto del doctor Antonio Turiel, y es que la crisis que viene no solo va a ser global, que es la primera vez que pasa, porque eso ya le pasó a ustedes en la isla de Pascua, a los vikingos en Groenlandia, o a las comunidades, a los mayas. Los mayas fue una crisis civilizatoria derivada del consumo de los recursos naturales. El problema de esta crisis es que es global. Es la primera vez que es global. Y lo peor, es irreversible. Porque lo que ha producido esta civilización fue el petróleo barato. Y ese no es reversible. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos una participación del maestro Carlos Alfredo Cádiz, que nos acompaña de la Subdirección de Escuelas Normales del Estado de México. Adelante, maestro. Gracias, doctor Iván. Primeramente, agradecerle la invitación que nos hizo. Realmente este tipo de pláticas, este tipo de comentarios, de información, nos nutre muchísimo, pero también nos preocupa bastante, ¿no? Nos hace ponernos a reflexionar sobre todo en lo que estamos haciendo y en lo que estamos formando.
Doctor Luis Tamayo, realmente lo felicito. Como decía la maestra escolástica, la forma en que usted nos plantea las cosas son tan amenas y tan claras que no nos deja duda de de la información que nos comparte, sobre todo las fuentes de donde retoma toda esta información, que son fuentes de primera mano, de primer nivel, pues nos acercan a tener confianza en que todo esto es una realidad muy, muy grave. Sin duda, en el cierre de su participación, nos deja a los que tenemos la formación docente, nos deja la tarea, la encomienda, la preocupación, pero también la ocupación para tomar cartas en este asunto. Si estamos hablando de que en 2030 nos viene otro tipo de pandemia muy grande que se derive de toda esta problemática que nos planteó y que en 2040 ya será prácticamente irreversible para la humanidad, ¿de cuántas generaciones de docentes que estamos formando hablamos? Muy pocas, sí. Y creo que la tarea que tenemos ahorita debe ser no mediata, sino inmediata, sobre todo en la formación de los docentes que tenemos a nuestro cargo en las escuelas normales y la influencia que podamos tener en los demás niveles educativos, porque como bien lo dijo, en la docencia está la base para despertar las conciencias y definitivamente la posibilidad que tenemos los maestros, los que sabemos de trabajar en un aula, pues nos damos cuenta de que realmente somos libres de ejercer nuestra cátedra dentro de un aula y sin importar lo que planes y programas de estudio nos esté dando y nos esté limitando de alguna manera para estupidizar a la gente, pues creo que si despertamos con esa conciencia personal de tener un compromiso social y en el aula empecemos a trabajar con pequeñas cápsulas, con contenidos temáticos y reflexiones, o inclusive para motivar el inicio de una clase, hablarles un poquito de esto y nosotros tener la inteligencia para correlacionarlo con los contenidos temáticos, creo que estaríamos dando un paso gigantesco en esto. Claro que como docentes esto implica muchísimo compromiso, implica leer, implica informarnos de buenas fuentes como las que usted nos hace referencia, implica pertenecer a grupos colegiados de gente que esté informada, que nos ayude, que nos oriente inclusive para que las fuentes en las que nos acerquemos sean realmente las adecuadas y las que nos ayuden a conformar una buena práctica y poder despertar en nuestros estudiantes la iniciativa de informarse, de buscar, de platicar con sus familias, de crear esa conciencia. Es un compromiso gigantesco. Es muy amplio. La verdad lo felicito. Creo que nos deja una tarea muy grande a los que trabajamos dentro de la administración. Yo prometo tratar de crear una iniciativa, un proyecto, algo que pueda presentar ante mis autoridades y si nos los autorizan bien y si no, pues lo haremos de esta manera como lo hemos hecho en algunos momentos con el doctor Germán, en donde hemos llevado a cabo algunas acciones independientemente de que nuestras autoridades lo autoricen o no. Si sabemos que es en beneficio de nuestros estudiantes, en beneficio de la sociedad a la que pertenecemos, yo creo que nadie nos puede juzgar ni hacernos daño administrativo o de otro tipo para esto, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo. Yo creo que la mayoría de los que estamos como escuchas hoy en este día con usted, nos llevamos muchísimas cosas, muchísimas tareas, muchísimas ideas, muchísimas formas de buscar y hacernos de información para fortalecer quizás algunas de las cosas que ya teníamos como antecedente ante esta plática, esta charla, y pues les deseo a todos que
que pongan su granito de arena en la parte que les corresponda a cada uno, ¿no? Y hacer lo mejor posible por mejorar lo que a todos nos es común, nuestro país, el planeta, nuestra tierra, nuestro entorno, nuestro aire. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cádiz. Totalmente de acuerdo con usted. Y le agradezco el compromiso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, yo puedo participar. Adelante, Doctor, adelante, Gabriel. Gracias, doctor Luis. Pues es un gusto escucharle. Es un gusto estar aquí en esta plática. Yo creo que nos deja una tarea muy grande, un compromiso muy grande, que de hecho pues ya se mantienen comentarios que hay que cuidar el ambiente, que lo vemos en la tele, pero lo dejamos pasar, o a veces creemos que estamos tan encerrados en nuestro mundo que no pasa nada, ¿no? No es en la manera en la que nos explicó, por ejemplo, que la Tierra es como un ser vivo y se aumenta 1 grado y lo comparamos con nosotros cuando nosotros tenemos una temperatura de 37 grados. Todo esto, cómo lo percibimos de manera personal ahora en el mundo. También bueno, es una analogía muy pues muy fácil de entender, de ver el impacto que puede tener la Tierra y al aumentar otros 2 grados, la magnitud que eso implica pues es muy entendible de esa manera. Entonces, agradecer la forma en cómo nos compartió el conocimiento que bien sabemos es la clave para ver qué es lo que vamos a hacer, el conocer. Parte de ese despertar en nosotros es conocer más. Entonces, y como lo dice usted, o sea, son tareas que las grandes corporaciones no lo van a hacer porque son las dueñas del mundo y quieren mantener ese estatus. Entonces nos queda desde la manera personal empezar a hacer acciones que vayan beneficiando, predicar con el ejemplo como lo hacemos, como debe ser como maestros, como parte de una comunidad. Y no solo tarea, bueno, aquí lo vemos porque somos educadores, nos queda ese compromiso, pero también nuestros investigadores, hay mucha tarea para todos. Y como es bien sabido, no se trata de dividir el conocimiento, sino que es un todo y de todo tenemos que estar informados. No vamos a ser especialistas, obviamente, pero cada quien desde donde nos encontremos como educadores, como científicos, ir abonando tanto con el ejemplo como con nuestro trabajo diario. Y nos quedan muchos retos porque estamos ya acostumbrados a una vida con muchas comodidades y nos quedan muchos retos de hacernos a esa vida simple, ¿no? Pero pues poco a poco, desde dejar la carne, por ejemplo, es uno de los retos más grandes que tenemos y como dice, no es cuestión de que no se pueda, es cuestión personal y de irlo adquiriendo en nuestra vida diaria. El vestimento, o sea, son cosas tan básicas que vemos de manera normal y tenemos que ir generando esa conciencia. Y pues agradecerle, doctor, es un gusto enorme, nos deja una tarea muy grande, una preocupación muy grande también, pero más que eso, pues tendremos que irnos ocupando en nuestras actividades diarias. Y pues agradecer, un gusto enorme estar aquí. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestra Díaz Martínez. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna participación, algún comentario de quienes nos acompañan en esta mañana? Está el profesor Luis Antonio Vences. Adelante, doctor. Sí, parece que tengo problemas aquí con mi audio. Te escuchamos bien. Ahorita lo tiene apagado, doctor. Lo tiene apagado. Está tu micrófono apagado, Luis Antonio. Sí. Y estoy tratando de... Ahí lo escuchamos, ahí está bien. ¿Ya? Ya. Sí. Lo que pasa es que se apaga sin que yo lo apague o se activa a veces. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Tamayo la conferencia. La verdad es que sigo aprendiendo. Ya hace algunos meses que no nos veíamos y la verdad es que me refresca esta conferencia, me renueva. También quiero agradecerle al doctor Iván
la invitación, pero además quiero pedirle de favor que comparta esta conferencia. Me he percatado que están grabando y sería muy importante que esta conferencia se pueda compartir en las diferentes comunidades. Por ejemplo, aquí en el estado de Guerrero yo tendría la posibilidad de compartirlo en algunas escuelas normales y es muy importante. No sé si la especie humana continúe, pero sí es importante que hagamos algo. Es muy importante. Entonces, esa es mi sugerencia. Y bueno, nuevamente mi agradecimiento para el doctor. Y sería muy importante que esta conferencia se pueda compartir en las diferentes comunidades. Sí, por ejemplo, aquí en el estado de Guerrero yo tendría la posibilidad de compartirlo en algunas escuelas normales. Y es muy importante. Va a ser, me refiero con menos contenidos energéticos. O sea, pero la especie humana puede pasarla bien con 30% de la energía que tenemos actualmente. Solamente tenemos que ser decrecientes, que tengan que ser conviviales, solidarios, sí, poner más trabajo físico, pero no está tan mal, no es terrible, no es imposible tampoco. Lo que no es sostenible es el capitalismo que sigue creciendo. No puede ser todo seguir creciendo. Es por eso que hablaba mucho del decrecimiento. El decrecimiento es un modelo económico. Es totalmente lo opuesto al modelo capitalista neoliberal. Implica sociedades sencillas. Bueno, eso es lo que permite la Tierra. Hay límites planetarios. Si respetamos eso, podemos vivir bien. Se puede vivir bien. Pero tenemos que ser sencillos. Ese es el punto. No es el fin del mundo, tampoco de la civilización humana. Lo puede ser. Pero si somos suficientemente inteligentes, lo podemos impedir. Muchas gracias, Luis. Qué gusto verte. Muchas gracias. Igual. Bueno, agradecer las participaciones, referir que en la obra del doctor Tamayo hay algunos conceptos muy importantes de crecimiento, autocontención, ecoeficiencia, despertar del sueño del progreso, y uno que a mí me parece fundamental: aprender de la naturaleza y emularla. Doctor, darle las gracias. No sé si exista alguna otra participación de parte de quienes estamos en este espacio, algún comentario, o cerramos ya esta charla. Ustedes me indican. Parece que no hay preguntas, Germán. Nada más para el profesor Luis Antonio Vences. Sí, se está grabando la sesión. Usted la puede consultar en el Facebook de CIME, con C, CIME UMX. Ahí la va a encontrar usted. Nos hicieron favor la gente del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación de grabarla. Ahí la pueden recabar. El doctor Germán también, bueno, pues puede ser un buen conducto para difundir incluso el material que nos presentó el doctor Luis Tamayo, ¿sí? Doctor, de mi parte, un agradecimiento y un reconocimiento a la exposición que nos acaba de hacer. Esto enriquece mucho lo que hacemos en la red. Agradecer también a Germán, que tan atinadamente lo propuso usted para esta sesión. Tenemos una sesión al mes. La sesión de febrero estuvo a cargo de la Escuela Normal de Tenancingo. Y Germán, también agradecerte mucho tu moderación. Yo creo que deja una serie de inquietudes que a lo largo de lo que resta del año, y haciendo extensiva también a la invitación a la gente que hoy nos pudo acompañar en esta sesión, para que nos acompañen a las siguientes. Tenemos 12 sesiones, tenemos también un simposio en el mes de octubre, para que puedan irse sumando a los trabajos de la red y vayan ustedes profundizando en algunas temáticas como la que hoy nos presentó de manera magistral el doctor Luis Tamayo Pérez. Desde Querétaro, ¿verdad, doctor? Está usted transmitiendo, ¿verdad? Desde Querétaro, sí, maestro. Bueno, pues tenemos aquí entre nosotros, entre los invitados, hay gente de Argentina, hay gente de Austria, gente de España, gente de Colombia. Entonces, este alcance de su conferencia de hoy no es nada más local, no es nada más en el ambiente mexicano, sino tuvo un alcance internacional, doctor.
Muy bien, me encanta, padrísimo. Qué bueno, doctor. También, antes de que despidamos al doctor, quienes se quieran quedar un momentito más, tal vez unos 15 minutos más, el doctor Montecillos nos pidió un breve tiempo a la gente de la red para presentar un trabajo que acaba de culminar. Es un libro, entonces, bueno, pues a utilizar este medio también para hacer exhibición también de los trabajos que hacen miembros de la red. Germán, te dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Luis Tamayo. ¿Qué le digo? Mi gratitud, mi aprecio, mi respeto para usted, para su familia. Esperemos que la mascota, la perrita, esté bien. Creo que se había caído. Esperemos que esté todo bien. Le mandamos un fuerte abrazo. Le haremos llegar su correo electrónico, su constancia, su reconocimiento. Y bueno, un abrazo muy, muy grande para usted. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos los integrantes de la red, Germán, Iván, Luis, todos. Un abrazo muy cariñoso. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Entonces, si gusta permanecer, el doctor Montecillos, ¿está por ahí, doctor? Gracias. Sí, aquí estoy, gracias. Buenos días. Si nos va explicando, doctor, por favor. Y gracias por el espacio. Me voy a permitir compartir pantalla. Sí. Espero que sea visible. Sí, gracias, doctor. Sí es visible, ¿verdad? Todavía no, ahí va, sí. Ahí estamos, doc. Ahí está. La breve presentación que les voy a hacer es en relación con un libro que acabo de terminar y estoy por publicar. El título del libro es ese, el que tenemos en pantalla, El derecho humano al agua y el saneamiento, y su forma de financiamiento. En el libro, que consta de 8 capítulos, primero hago un recuento de la evolución de los derechos humanos a nivel planetario, después los derechos humanos en México, después la situación del agua y el saneamiento en el mundo, luego lo mismo, el agua potable y el saneamiento en México, y luego contrastar el acceso a dichos servicios en el entendido de que para que sea un derecho humano, tiene que ser universal. Mientras haya un humano que no tenga acceso a esos servicios, no se puede considerar como un derecho humano. En el entendido de que, como dice aquí, los derechos humanos se dividen en 3, los de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Los de primera generación, que son los civiles y políticos, los de segunda, que son los económicos, sociales, y los de tercera, que son los de solidaridad humana. Sin embargo, los segundos derechos humanos, que tienen que ver con los derechos económicos, son progresivos. El Estado tiene que ir propiciando formalmente las condiciones para que el derecho se cumpla. Y de acuerdo con, esto lo vamos a pasar por alto, de acuerdo con lo que vemos, con los datos que nos presentó el doctor Luis Tamayo, en general, aquí yo solo lo pongo sobre el agua, nada más sobre el agua, y bueno, pues sabemos la situación a nivel planetaria, pero lo que se destaca en este libro, es que si ya sabemos cuál es la problemática con el agua a nivel mundial, ¿por qué no hacemos nada? Y aquí están algunos datos, ¿no? De que actualmente somos cerca de 8,000 millones, pero a pesar de que somos 7,000 millones, 8,000 millones de habitantes en el planeta, el agua per cápita renovable, que es la de lluvia, por persona tenemos alrededor de 1,400,000 metros cúbicos por año, por persona. Entonces eso de que el agua es escasa es un concepto erróneo. Argumento que el agua no es escasa. El agua es insuficiente para las concentraciones humanas que hemos
desarrollado y las actividades económicas. Se deja crecer las ciudades y las poblaciones y las actividades económicas sin considerar el agua. Y entonces sale el mito de que el agua es escasa, pero el agua no es escasa ni en México ni en el mundo. En relación con México, como lo vemos en pantalla, México se encuentra en la zona de los desiertos mundiales. Y el agua que tenemos es la propia de una zona desértica, no es escasa. Ese es un concepto, porque si asumimos que el agua es escasa en un desierto, entonces podemos asumir que el agua es abundante en el mar o en un lago. Y eso es un sinsentido. Entonces, aquí se destaca la diferencia. Pero, en relación con los derechos humanos, sobre todo la ONU, hace mucho énfasis de que surgieron cuando Ciro el Grande, en 1500 y tantos, liberó a los esclavos, y no hacen mención a los derechos humanos en México. Desde que el generalísimo Morelos y Pavón, en Los Sentimientos de la Nación, pronunció la abolición de la esclavitud, y también destaco que Los Sentimientos de la Nación, que consta de 23 puntos, es actualmente la base de la constitución política del país. Es sumamente importante. Hasta ahí. Entonces tenemos datos espantosos. 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso al servicio de agua potable. 4.200 millones no cuentan con servicios de saneamiento. 3.000 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. 2.300 millones de personas aún no disponen de servicios básicos de saneamiento. Y la pregunta es, ante esta realidad, ¿qué hacemos aparte de quejarnos? Dejar que las grandes empresas, como bien lo dijo el doctor Luis Tamayo, son los dueños del mundo. Y, de acuerdo con las estimaciones mundiales, aquí está por región, el agua renovable va a ir disminuyendo. Pero no porque el agua sea escasa, sino porque la población crece y las actividades económicas crecen. Y hay actividades, y aquí está el crecimiento de la población. Se estima que para el 2100 sean alrededor de 11.000 millones de personas. Y el agua, insisto, no va a ser escasa. La cantidad de agua que hay en el planeta actualmente es la misma que la que había hace más de 2.000 millones de años. Por supuesto que como el agua no se trata, no se sanea, pues cada vez las fuentes de suministro van siendo menos. Pero, aquí ya entro al tema, aquí está la disponibilidad de agua en México. Las zonas rojas registran hasta 43 milímetros de lluvia. Y como todo fue mal hecho, aquí se concentra la población. Aquí se concentra el 70% de la población, 70% de la actividad humana, y solo se tiene el 25% del agua renovable anual. Pero no solamente eso, sino que los estados del norte de México y del centro son los que concentran las concesiones y asignaciones de agua, y son los que consumen más agua para todas las actividades económicas y también para el consumo humano. Pero no solamente eso, sino que pagan menos por los servicios. Por ejemplo, los distritos de riego y las unidades de riego, todos los distritos de riego y unidades de riego que hay en México, el 80% de ellos se concentran en el norte y centro del país. Y el agua se les regala y la electricidad se les subsidia. Hay una tarifa que se llama tarifa 9. Y además los distritos de riego se les construyeron y se les regalaron.
ellos reciben en promedio alrededor de 98 litros de agua por habitante al día, mientras la zona que está en color azul, que tiene mucha agua, reciben alrededor de 80. Los del norte y centro, por el servicio en promedio, pagan alrededor de 25 pesos. Aquí está. Mientras que los del sur pagan 30, 35 pesos. Pero no solamente eso, sino que los datos que sacó INEGI de su última encuesta de ingreso-gasto nos dice que alrededor del 60% de los hogares mexicanos reciben agua diariamente. El resto lo recibe a veces, pero el 7% no lo recibe nunca. Entonces, eso es una injusticia y no hay derechos humanos todavía al agua y al saneamiento. ¿Y de dónde se desprende esta situación? Se desprende de la discriminación. ¿Cuál discriminación? En México, como en el mundo, se sectorizan a los usuarios del agua. Usuario agrícola, usuario industrial, usuario eléctrico, usuario servicios, usuario acuacultura, uso público urbano, uso doméstico, y se empiezan a hacer diferenciaciones tarifarias o de precios. Y todos los organismos internacionales proponen que se siga así, manteniendo. Como el agua para la agricultura es fundamental y también es para la alimentación, entonces hay que regalarla. Y los industriales, como bien lo dijo el doctor Tamayo, hay que dársela a 10 pesos 1,000 litros para que nos vendan a 10 pesos cada litro. En suma, y lo que en el libro propongo para terminar, es que el financiamiento del agua de todos los sectores usuarios, sin discriminación, para apegarnos al derecho humano al agua y el saneamiento, tiene que ser equitativo. Nos olvidamos de si usas el agua para la agricultura, para la industria, para lo que sea, y vas a contribuir al financiamiento de la prestación del servicio de acuerdo con tus ingresos. La ONU, en un acto brutal de discriminación, propone que los pobres paguen el 3% del ingreso familiar. Y la pregunta que me hago en el libro es, ¿por qué solo los pobres? Está discriminando. Además, la ONU propone un suministro diario de entre 50 y 100 litros de agua por habitante por día. Y eso hace que las personas cuando lo lean se emocionen o lo consideren poco. Pero si vemos los datos, en México, ningún estado de los 32 que lo conforman recibe 100 litros de agua al día por persona. Ninguno. Ninguno, ni la Ciudad de México. Ninguno. Pero las personas ricas del país consumen entre 800 y 1,000 litros diario por persona al día. Y la pregunta que responde el libro es, ¿y si la ONU es congruente y evita la discriminación y propone que todos paguemos el 3% de nuestro ingreso? Que Coca-Cola pague el 3%, que los agricultores paguen el 3%, que todo el mundo pague 3%. Si eso fuera para el caso de México, el presupuesto para la Comisión Nacional del Agua se incrementaría en alrededor de 300 veces. Pero la ONU sigue con su cuento de discriminación, diferenciación por consumo y diferenciación tarifaria. Y la propuesta que hago, como ya se los comenté, es que cada quien pague de acuerdo con su ingreso en el entendido
de que desde el punto de vista económico hay un excedente del consumidor. Y entre más dinero o más ingresos reciba por tener el agua, tiene una mayor disponibilidad a pagar antes de verse privado del servicio. Y para terminar y demostrar la injusticia ante este asunto de COVID, la Conagua junto con la ANEAS hicieron un estudio de cuánto costaba una pipa de agua en 24 ciudades del país y encontraron que es alrededor de 1,100 pesos en promedio en el país, pero en la Ciudad de México una pipa de agua cuesta alrededor de 2,000 pesos. ¿Quién paga esos 2,000 pesos? Los que no cuentan con el servicio. Los que sí cuentan pagan 23.5 pesos por metro cúbico para un consumo de hasta 30 metros cúbicos. Entonces, los que no tienen el agua pagan alrededor de 7 veces más que los que sí la tienen. Por tanto, como un principio de justicia, nos propongo en este libro el 3%, porque ese número de 3% está basado en una arbitrariedad. No tiene ningún fundamento, ni siquiera de justicia, ni siquiera de humanidad. Y lo que propone el libro es esto, que cada quien pague por el servicio de acuerdo con el nivel de ingresos que tiene. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por escucharme. Y si tienen alguna pregunta, observación o sugerencia, con gusto. Gracias, doctor Gustavo. No, gracias, doctor Montecillos. Bueno, el doctor abre la posibilidad de algún comentario. Si alguno de ustedes maneja el tema del agua, el doctor es economista, ha laborado en centros que estudian la cuestión del agua, tiene trabajos publicados en ese tema. Entonces, bueno, pues realmente el libro pinta para ser muy, muy interesante y polémico por la manera en que lo desarrolla. Si tienen algún comentario, pregunta, ¿no? No. Bien, pues les agradezco a todos su presencia en esta sesión del seminario permanente. Gracias también a los técnicos que nos estuvieron apoyando por parte del CIME, a Beto, a Enia, la maestra Ivette, que siempre está atenta ahí, también la compañera Brisenda Díaz por parte de la Normal, a Germán por toda la logística que implica siempre el poder programar una reunión de estas. Germán, muchas gracias por tu apoyo, ¿sí? Y desearles a todos un buen fin de semana, cuídense mucho. Gracias. Nos vemos la próxima. Les avisamos con tiempo. Al doctor, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Doctor José Luis, estamos al pendiente de ese libro. Claro.